Hola, reciban una cordial bienvenida a este video donde aprenderemos a utilizar la herramienta de Top Worksheets. Vamos a aprender paso a paso cómo crear fichas interactivas. Top Worksheets es una aplicación de libre acceso que nos permite crear fichas interactivas a las que podemos agregarles videos, audios, imágenes y nos permite acceder a las distintas modalidades de aprendizaje de nuestros estudiantes por medio de imágenes incrustadas en documentos escritos. Bueno, vamos a la práctica. Vamos a escribir Top Worksheets en la barra del buscador. En este caso yo estoy abriendo una ventana de incógnito porque ya tengo registrada mi cuenta y lo que yo quiero es que vean cómo registrarse. Le damos clic a registrarse y aquí nos va a aparecer la opción si queremos registrarnos como alumnos o como profesores. Para poder generar fichas interactivas debemos ingresar como profesores. Aceptamos una cuenta de Google o de Microsoft y esto es todo lo que tenemos que hacer para poder estar ya registrados en nuestra aplicación. Vamos a ir entonces a la pantalla principal ya que estamos registrados y esto es lo que nos va a aparecer. Los recursos del lado derecho que podemos ver es crear una nueva ficha, que es donde vamos a empezar a trabajar a continuación, descubrir fichas que otros docentes han hecho y que han dejado de forma pública para que podamos ver otros ejemplos, mis fichas, que son las que voy a ir creando, todos los proyectos de fichas se van a ir quedando guardados, mis favoritos, o podemos también enviar las fichas a otros alumnos y también podemos asignar tareas y crear distintos grupos. En este momento vamos a aprender cómo generar una ficha nueva. Vamos a ir a crear una ficha nueva y nos aparece esta pantalla donde nos da la opción de generar una ficha a partir de algo que ya existe o crearlo desde cero. Vamos a utilizar el editor para poder empezar desde cero, pero también veremos aquí que podemos empezar a crear nuestra ficha con un documento que nosotros tengamos creado previamente. Nos da la opción de una página en blanco o usar un documento existente. Yo en este caso voy a utilizar un documento para poder darles los ejemplos de cómo utilizar las diferentes herramientas. Elegimos nuestro archivo y vemos que aquí podemos subir un archivo directamente desde nuestra computadora o también podemos subir un archivo desde Drive. Voy a elegir mi archivo, lo subo y en la pantalla me va a aparecer todo el documento para poder empezar a trabajarlo. Aquí es importante que veamos el siguiente aspecto. Esta plataforma nos permite trabajar con un máximo de 10 páginas por cada una de nuestras fichas, así que no podemos excedernos porque esto es lo que nos permite en un plan gratuito. Si queremos trabajar con más documentos hay que hacer un pago extra, pero con las 5 páginas que podemos trabajar ya podemos hacer bastante trabajo importante e interactivo, así que no hay ningún problema. Vemos entonces nuestro documento, nos aseguramos que esté todo correcto y ahora vamos a empezar a ver las herramientas que nos ofrece esta plataforma. Vemos la primera, que es respuesta de texto. Cuando yo quiero marcar cualquiera de estas herramientas es suficiente con que yo le dé clic, no me marca nada en especial, solamente de este lado derecho veamos cómo cambia la instrucción, ¿sí? Regreso a respuesta de texto y aquí me da la instrucción de cómo poder utilizar correctamente esta herramienta. Respuesta de texto me va a permitir preguntar directamente al estudiante y que él tenga que escribir la respuesta en un cuadro. Voy a marcar mi cuadro. Vemos la primera pregunta que dice personajes fantásticos y simétricos bajo las pautas del ballet triádico creado por. Hago mi cuadrito y del lado izquierdo puedo escribir la respuesta. Yo tengo mi documento habilitado en otra pestaña para solamente ir copiando y pegando cada una de las respuestas. Lo podemos hacer manualmente también, pero en este caso para no tener ningún error lo voy copiando y pegando. Listo. Le doy clic al signo de más si yo quisiera agregar alguna otra respuesta. Si el estudiante puede colocar, por ejemplo, solamente
Oscar, que también puede ser válido, o solamente vamos a agregar el apellido. Y vemos que nos aparece respuesta del texto 1, 2 o 3, que serán las respuestas válidas para este primer cuadro. Le doy clic fuera del cuadro para desmarcarlo y voy a la siguiente pregunta. Hago otra vez mi cuadro a la par de la sentencia y escribo aquí la respuesta. Como ven, aquí también lo podemos escribir directamente. Y le vamos a dejar solamente una respuesta. Vamos al siguiente. Hago mi cuadrito. Hacemos exactamente lo mismo. Marco afuera y aquí ya me aparecen mis 3 respuestas que puedo manipular libremente cuando le doy clic sostenido. Las puedo ordenar. Listo. Ahora ya está lista la primera herramienta, que es respuesta de texto. Vamos a la segunda, que es respuesta desplegable. Esto nos va a permitir mostrarle al estudiante más de una respuesta y pueden ver en la flechita que aparece acá en el ejemplo que cuando él le dé clic nos va a aparecer cuáles son las posibilidades que él puede elegir. Le damos clic entonces a desplegable y hacemos exactamente lo mismo. Marcamos un cuadrito y aquí del lado izquierdo vuelvo a colocar las respuestas posibles que va a ver el estudiante. Agrego otra, la opción 2. Puedo agregar una opción 3. Y voy a agregar una opción 4. La plataforma nos permite cambiar de puntuación, pero por defecto cada una de las preguntas tiene un punto. Marco afuera del recuadro y puedo modificar el espacio de donde coloqué mi respuesta. Voy a ir con la siguiente pregunta, lo mismo, marco mi cuadrito. Lo voy a colocar aquí abajo para que no quede muy pegado. Y cuando lo marco, me voy otra vez al lado izquierdo a las opciones de respuesta. Marco mi otra. Como otra opción. Y voy a agregar aquí una quinta opción. Listo. Lo marco fuera y ahí automáticamente van a quedar los espacios para que los estudiantes vean las posibles respuestas. Si quiero ver cómo se va a visualizar al final mi documento, lo voy a dar clic a previsualizar y aquí en este ojito me va a marcar cuál es la visión final de mi documento. Vean lo siguiente, si yo no he marcado cuál es la respuesta correcta, no me va a permitir hacer la previsualización. Entonces, ¿cómo hago para marcar la respuesta correcta? Le doy clic aquí de nuevo, regreso, ¿verdad? Marco mi espacio, voy a este lado y aquí al lado aparecen unos circulitos que dice respuesta correcta. Voy a marcar todas las que el estudiante puede marcar como correctas. En este caso vamos a elegir la opción 4, que es vestuario, y la opción 5, que es palabra y tono. Estas son las respuestas correctas. Ya lo marqué, lo marco afuera, voy al siguiente cuadrito y la respuesta correcta es la opción 1, la marco afuera y vamos a ir a previsualizar. Y ahora sí nos va a permitir ver el documento cómo va para que los estudiantes ya tengan sus respuestas correctas marcadas para que cuando ellos la elijan les aparezca lo correcto. Vemos, así vamos a ir llevando nuestro documento. Aquí escribimos
así van a aparecer las respuestas con nuestros estudiantes. Vean en la segunda opción que despliega, ¿sí? Vamos a cerrar la previsualización y vamos a continuar con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es de unir. Podemos unir conceptos, imágenes y le vamos a dar clic para poder marcarla. Y para poder unirlo vamos a hacer otra vez, marcamos un cuadro y yo voy a elegir con cuál de las imágenes se conecta este texto y voy a colocar, por ejemplo, esta. Entonces voy a hacer mi otro cuadro aquí y automáticamente marca una línea de unión entre el concepto y la imagen. Le doy clic afuera, me aseguro siempre de que esta herramienta esté marcada, marco mi imagen y marco el concepto con el que se va a unir. Y ahí automáticamente se va uniendo. Y listo. Con esto tenemos la herramienta de unir. Aquí vamos a ver un elemento importante. En el lado izquierdo vemos el identificador de la pregunta. Hay que asegurarnos que cada una de las preguntas esté en el mismo campo, porque si no, no nos lo va a marcar de manera correcta. Por ejemplo, tenemos unir 1, significa que esa es la primera unión que yo realicé. Unir 2, la segunda y así sucesivamente. Si yo no marco la diferencia entre 1, 2 y 3, no va a guardar la respuesta correcta entre cada una de las uniones. Entonces hay que asegurarnos que todas las uniones estén correctas. Vemos, marcamos aquí y acá es el 1. Voy a la segunda y aquí cambia. Es el 2 y este es el 2. Vamos a este, vemos que cambia el número 3 y 3. Tenemos que asegurarnos que estén unidas con el número correcto. Vamos a ir a la siguiente herramienta, que esto es para poder marcar diferentes respuestas. Vamos a ir a la siguiente imagen. Y por ejemplo, yo tengo aquí mi pregunta y quiero marcar que esta es la correcta. Hago exactamente lo mismo, marco un cuadro. Voy al lado izquierdo, asociar a una nueva pregunta. Si quiero marcarlo de otra manera, voy a correrlo para acá. Voy a hacer otro cuadro. Voy a marcar de una vez mis dos cuadros para asociar cuál es la pregunta correcta. Coloco bien mis cuadros. Los marco. Y del lado izquierdo le voy a dar un chequecito para marcar cuál es la respuesta correcta. Le vuelvo a dar clic para quitarlo si es que quiero que sea esta. Lo marco con un chequecito. Y lo mismo pasa que en la herramienta anterior. Nos tenemos que asegurar que el identificador de la pregunta tenga el mismo número. Veamos, aquí dice 2. Si le doy clic al anterior, también está en 2. Significa que son respuestas de la misma pregunta y esta es la correcta. Voy a colocar otro cuadro por acá. Claro que esto lo podemos hacer de diferentes maneras, pero aquí yo lo quiero integrar dentro de un texto completo. Voy a marcar esta como correcta. Y una cuarta. Lo pueden hacer también de la forma tradicional en donde estén todos en fila. Y ya tenemos nuestras marcas de la única pregunta. Vamos a ver. Siempre podemos ir haciendo una pausa y regresando a la previsualización para ver cómo va nuestro documento. Vemos que aquí lo podemos marcar todo porque yo marqué dos opciones correctas, pero a nosotros nos va a aparecer cuál es la que el estudiante marcó correcta y cuál es la equivocada, ¿verdad? Voy a cerrar
mi previsualización y vamos a la siguiente herramienta, que es el de subrayar. Vamos a utilizar este mismo documento. Subrayar nos va a ayudar a marcar palabras que el estudiante no va a ver, que van a estar ocultas y que debe resaltar dependiendo de las instrucciones. Vamos a ver el ejemplo. Lo mismo, marco con mi cuadrito lo que quiero que esté subrayado. Por ejemplo, esta parte, la estética que poseen los personajes masculinos. Voy a marcar esto, ¿sí? Entonces el estudiante no va a ver, vamos a la previsualización, no va a ver esas partes del texto y va a tener que escoger las respuestas correctas, ¿sí? Porque cuando yo le doy clic, cambia de color. El estudiante va a poder elegir si esto es correcto o incorrecto dentro de todas las sentencias que yo le voy a marcar. Él lo va a marcar, va a cambiar de color si es correcto o si es incorrecto, dependiendo de cómo lo haya colocado yo. Por ejemplo, si yo aquí me voy a mi edición, puedo cambiar el color de la opción marcada y el color de la opción desmarcada. Vamos a marcar otra fila acá y otra fila acá para que tengamos la referencia. Y por ejemplo, yo lo que quiero es que el estudiante detecte todas las palabras que están relacionadas con los signos y esas que van a aparecer como opción marcada las voy a dejar de color, vamos a colocarlas de color rosadito, uno más fuerte para que pueda verse bien. Y después vamos al otro, marco del mismo color. Entonces el estudiante al final podrá ver cuáles son las palabras que se relacionan con los signos del teatro, por ejemplo, y las va a poder marcar de diferente color, ¿verdad? Regresamos y vamos ya casi llegando al final. Si se dan cuenta, esta herramienta es bastante rica, tiene muchísimas opciones y vamos a la opción de arrastrar. Vamos a quedarnos igual con esta misma plantilla porque nos va a servir para poder ver el ejemplo. En arrastrar vamos a poder colocar conceptos dentro de las instrucciones que le solicitemos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar aquí donde dice bufón de barajas y lo quiero arrastrar para otra respuesta, hacemos exactamente lo mismo. Marcamos arrastrar. Hacemos nuestro cuadro. Vamos a hacerlo más grande. Esto sí, no se asusten si aparece esa imagen. Solamente tienen que hacer el cuadro más grande. Y entonces yo quiero que esta respuesta corresponda a este párrafo, por ejemplo. Entonces voy a marcarlo aquí. El cuadrito acá. Regreso, lo marco y del lado izquierdo me aparece un botón que dice arrastrar o soltar. Voy a dejarle marcado arrastrar cuando yo quiero que esta sea la respuesta que llegue aquí. Cuando yo quiero arrastrarla de aquí para acá, como esta es la que deseo mover, le dejo la opción arrastrar. Cuando yo quiera mover esta a este espacio, le voy a dar clic a mi espacio de en donde se va a soltar la respuesta y aquí le doy clic a soltar. Entonces aquí me tiene que aparecer arrastrar porque es la respuesta que se va a arrastrar, que se va a llevar a otro lado, y aquí me tiene que aparecer soltar porque esto se va a mover para acá. Vamos a previsualizar. Y vemos que entonces podemos tomar nuestra respuesta y aquí la podemos llevar. Esta no se puede mover
porque le colocamos la opción de soltar. Aquí, en este cuadro, solamente se van a poder soltar respuestas y este cuadro sí se va a poder cambiar de lugar hacia donde deseemos. Vamos a hacerlo nuevamente para ver otro ejemplo. Por ejemplo, quiero marcar la última frase. Siempre nos va a aparecer eso de que es muy chiquito el cuadro, lo hacemos más grande. Le coloco arrastrar y yo quiero que esto vaya a esta parte. Marco el botón soltar. Tomo este fragmento del texto y este tendría que ir a este lugar. Previsualizamos. Y vemos nuevamente. Aquí tenemos la respuesta que queremos arrastrar. La tomo y el estudiante va a poder llevarla hasta el espacio correcto. Y bueno, vamos con nuestras últimas dos herramientas. La sopa de letras es una herramienta maravillosa porque nos hace mucho más fácil el camino de poder crear esta bonita herramienta didáctica que es la sopa de letras. Le voy a añadir una página que esté en blanco para que puedan ver. Le damos clic a añadir. Y entonces yo marco sopa de letras con sostenido. Hago mi cuadro y ahí me aparecen estas opciones del generador de sopa de letras. Puedo colocar cuántas columnas deseo, cuántas filas y aquí en qué direcciones quiero esconder mis palabras. Si quiero que las palabras estén solo en horizontal o en vertical o en diagonal, o permitir que también las palabras aparezcan al revés. Podría marcar todas y esto nos hace tener un nivel mucho más complicado a la hora de encontrar las palabras. Esto ustedes lo van a elegir dependiendo del grado del estudiante. Puedo colocar solo horizontal, solo vertical. En este caso vamos a dejar vertical y diagonal. Y aquí vamos a escribir las palabras que queremos esconder. Por ejemplo, agregamos otra palabra en este signo más. Agregamos otra más. Y ya que tengamos las palabras que queremos esconder, le vamos a dar clic a generar. Vean que esta parte también es importante. Cuando nos aparece esta ventana que nos lanza un error, es porque tenemos que agregar o quitar columnas dependiendo de la cantidad de palabras que nosotros hemos agregado y dependiendo de la cantidad de letras que tiene cada una de las palabras. En este caso, el error que nos va a marcar es que el tamaño de la sopa de letras es muy pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente lo vamos a agrandar. Le damos cerrar. Ahí, vamos a ver acá. Por ejemplo, le voy a agregar aquí 5 y nos va a ir marcando si ya se puede. Listo. Y vemos ya en color rojo todas las letras que están en desorden y lo que vemos resaltado son las palabras que nosotros quisimos esconder de los estudiantes. Vamos a ir a modificar sopa de letras si hay algo que no nos gusta, si creemos que podemos agregar más palabras. No hay ningún problema y es así de sencillo como modificar sopa de letras. Previsualizamos y vamos viendo cómo nos queda nuestro documento al final.
el estudiante tiene la posibilidad de ir marcando cuadro por cuadro para buscar sus palabras. Vamos a regresar y vamos a la última herramienta. Vamos a añadir una página en blanco para poder ver cómo se utiliza la herramienta de dibujo. La herramienta de dibujo es muy sencilla, es muy fácil y lo que nos va a permitir es hacer dibujos a mano alzada. Tomamos nuestra herramienta de lápiz, de los colores y vamos a poder hacer cualquier cantidad de dibujos de manera totalmente libre. Podemos cambiar los colores en el botecito que nos aparece en este lado. Vamos a dejarlo de este color. Y de este lado nos aparecen las opciones. Por ejemplo, yo quiero marcar mi cuadro para poder empezar a generar un dibujo. Vamos a colocarlo un poco más arriba. Regresamos a nuestra herramienta de dibujo. Vamos a marcar un poco más pequeño, porque entonces el estudiante va a poder hacer todos los dibujos a mano alzada también como desee. Vamos a marcar otro cuadro acá. También lo podemos copiar y pegar si queremos que salgan del mismo tamaño, ¿verdad? Vamos a previsualizar. Y yo podría colocar un texto o varias preguntas o solicitarles una ilustración concreta a los estudiantes y entonces a ellos les va a aparecer esto a la par, donde yo le puedo dar clic a dibujar y entonces él va a poder hacer todas las figuras que quiera directamente en nuestra evaluación, en nuestro cuestionario. Por ejemplo, si le solicitamos aquí al lado que dibuje un vestuario siguiendo las instrucciones que hemos visto anteriormente, un vestuario inspirado en la escuela del Bauhaus, ¿verdad? Entonces ya el estudiante tendrá que ser creativo y podrá crear distintas formas directamente con su cursor. Salimos de la previsualización y estas son las herramientas que podemos utilizar. En Top Worksheets le vamos a dar clic a guardar. Vamos a darle clic al espacio de aquí arriba para poder colocarle un nombre. Vamos a poner cuestionario 1. Le doy clic a guardar. Y me ofrece estas opciones. Si lo quiero guardar solo como borrador, significa que solo yo voy a poder tener acceso a la ficha, pero hasta que lo vaya a publicar lo van a ver los demás. Si lo coloco como forma pública, no solamente yo, sino que otros docentes que utilicen esta herramienta van a poder utilizar estas fichas que yo haya creado. Y la opción privada no tenemos acceso en la forma gratuita, pero sí nos va a permitir guardar nuestras fichas sin que nadie más las pueda ver. Pero en este caso siempre va a ser recomendable que las dejemos habilitadas a toda la gente, porque esto nos va a ayudar a crear una comunidad de fichas interactivas, de tener ideas, de compartir muchas más herramientas con otros docentes. Le voy a dar clic a finalizar. Todo esto lo podemos ir rellenando en el camino, ¿verdad? Que son el idioma, la asignatura, el nivel educativo. Le voy a dar finalizar solamente para que veamos. Vamos a agregar aquí.
y aquí ya nos va a quedar generada nuestra ficha y nos aparecen las opciones al lado, que podemos asignar la tarea a los estudiantes, la podemos asignar como tarea en Google Classroom o asignar como tarea en Microsoft Teams, o podemos también incrustarla directamente a una ficha en una página web y también nos da la opción de mostrar las respuestas correctas. Y bien, esta fue la herramienta de Top Worksheets. Espero que les haya sido de gran apoyo para poder generar material educativo, didáctico y dinámico para sus estudiantes. Éxitos en su aplicación.